soporte técnico con la semana número 18. Hoy, cálculo de magnitudes, utilizando la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que permite calcular las magnitudes tales como el voltaje, la intensidad y la resistencia. Con esos tres elementos podemos nosotros resolver algunos problemas que se presentan en la vida cotidiana con circuitos electrónicos, con circuitos eléctricos, todo concerniente a nuestra vida diaria. Bueno, vamos a iniciar entonces. El día de hoy tenemos algo interesante. Se pone un poquito más complejo el cálculo. Hoy nos corresponde trabajar con el cálculo de las resistencias. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño trabajito, ¿no es cierto? Por ejemplo, recordemos que las resistencias tenemos nosotros identificado con el símbolo del omega. Es un símbolo que permite calcular resistencias, es decir, identificar la unidad de medida de las resistencias. Aquí tenemos un ejercicio que dice determinar el valor de la resistencia total. Vamos a imaginar que cada uno de estos es una resistencia. Para las personas que no conocen lo que es una resistencia, la resistencia eléctrica es un dispositivo elaborado a base de cerámica, es decir, de un material conductor, lo cual es opuesto a la conductividad en electricidad. Recuerden que hay dispositivos que no permiten la conducción o el paso del circuito eléctrico. Es decir, que es un dispositivo que impide que la corriente llegue a la misma capacidad o al mismo voltaje que fue diseñado al inicio el generador. Lo que vamos a imaginar aquí que una resistencia eléctrica es una oposición que se encuentra a la corriente. Pero a veces nos van a entregar muchas resistencias eléctricas, tales como estas. Estas son las resistencias eléctricas. Nos van a entregar muchas resistencias y tienen unos pequeños colores que identifican un número de cuánta resistencia puede ser diseñado para ese efecto. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen, hay una pila, hay un LED. La pila probablemente lance una cierta cantidad de corriente, pero solo por haber colocado aquí una resistencia, disminuye el voltaje para que llegue hasta el LED. Probablemente el LED no se nos pueda quemar con el voltaje de la pila, pero al ponerle la resistencia baje la potencia y no se nos queme. Entonces quiere decir que esas resistencias pueden estar una o varias. Entonces hay que calcular cuánto suman todas las resistencias para ver cuánto de voltaje baja o cuánto de amperaje baja en ese conjunto de resistencias. Imaginémonos que tenemos tres resistencias. Una resistencia que tiene una medida, otra que tiene otra medida y otra que tiene otra medida. Hay tres resistencias en el ejercicio A. La primera resistencia dice que mide medio 0.5 ohmios. Sí, la profe, ¿cómo sabe que sale 0.5? Porque aquí dice que es 1 dividido para 2. Entonces, por ejemplo, si dividimos 1 dividido para 2, usted sabe que significa 0.5. Entonces, esta resistencia vale 0,5. ¿Ok? Este que está aquí ya está calculado, 6,3. No lo voy a hacer. Vamos a calcular el siguiente. 6 dividido para 5 nos sale a 1.2. Entonces, 1.2 sumamos, más 6.3 y más, de aquí el primero salía 0,50, obtenemos que este circuito tiene, este conjunto de resistencias nos arroja un número de 8. Es decir, que la primera respuesta a este ejercicio es 8. 6,3 más 1,2 más 0,50 sale 8 ohmios. ¿Por qué? Porque aquí estamos sumando en total cuánto tiene de resistencia. O sea, la suma de las resistencias es la resistencia total. Veamos un poquito más de esta fórmula, ¿no? Veamos un poquito más de esta fórmula. Resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Si usted tiene más resistencias, pues obviamente se irá sumando todas las resistencias que usted desee. Esa es la forma de cómo se calcula la resistencia.
Entonces, por eso acá en ejercicio número 6, perdón, 3.1, el A, la respuesta es 8. Pasamos al ejemplo B. Aquí habla de que hay dos resistencias. Tal vez ustedes aquí le miraron en un circuito en serie, como se dan cuenta, ¿no? Uno atrás de otro. Nótese un circuito uno atrás de otro. Veamos aquí un ejemplo. Un circuito uno atrás de otro. Veamos. Realmente otro más o menos así, ¿no? Imagínense que esta es una resistencia. Podríamos decir que el otro está calado, el otro calado. Es decir, uno atrás de otro. Ese se llama resistencia en serie. Pero ahora nos aparece este modelo de resistencia. No importa cómo se sean distribuidos, ya sea en serie o paralelo, igual sumamos la resistencia. 4 más 28, ¿no es cierto? 32, ¿no es cierto? Sumemos 4, que es el primero, más 28. Quiere decir que 32 ohmios. El segundo ejercicio, o sea, el ejercicio B, es la respuesta a 32 ohmios. No lo escribo porque ya ustedes saben cómo se le identifica al ohmios, que es el omega, que aquí está un símbolo de ohmio, ¿no es cierto? Entonces aquí saldría igual 32 ohmios. Perfecto, muy fácil, ¿no es cierto? Muy sencillo, simplemente sumamos. Cuando hay que sumar en números enteros, no hay ningún problema. O si están en números decimales, también sumamos. Pero cuando están en números fraccionarios, simplemente dividimos el numerador para el denominador. Eso usted ya lo sabe muy bien cómo se calcula o cómo se transforma de fraccionarios a decimales. Pasemos acá, ahora nos dice, aplicando la ley de Ohm, determinar la intensidad de la corriente. Recordemos cómo era la fórmula de la intensidad, pues, ¿no es cierto? La intensidad era igual a voltaje sobre resistencia. Repito, intensidad es igual a voltaje dividido para resistencia. Entonces aquí ya tenemos el voltaje, que es 220. ¿Sí? Ya tenemos el dato primero, que sería el numerador. Pero la resistencia no la tenemos calculada. Pero sí sabemos cómo hicimos de arriba. ¿Qué hicimos de arriba? Sumamos la resistencia. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos viendo. 25 más 55 nos sale 80. Es decir que aquí en este circuito la resistencia es 80 ohmios. La fórmula dice que se divide para sacar la intensidad, que es lo que queremos calcular, voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos los 220 dividimos para lo que calculamos en este momento, que sería el total de la resistencia, 80. Por lo tanto, la intensidad sería 2,75. Intensidad es igual a 2,75. Pero, ¿qué unidad de medida? Amperios, ¿no es cierto? ¿Cómo representamos los amperios? Con la A, ¿no es cierto? En otras palabras, 2,75 amperios. Y ya estaría el ejercicio 3.2, así de sencillo. Solamente que aquí se nos complicó porque no contábamos con la cantidad exacta de los ohmios, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que simplemente se las suma, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos el resultado de la intensidad, que es 2,75 amperios. Sigamos, facilito, ¿no es cierto? Vamos con el otro. Aquí se pone un poquito más difícil, pero como ustedes se dieron cuenta, es muy fácil ya cuando sabemos cómo calcular. Veamos. Determinar el valor de la resistencia total en todos esos ejercicios, el A y el B, hay que calcular solo la sumatoria de las resistencias. 6, 18, hasta ahí está fácil, ¿no? 6 y 18, ¿cuánto es? 24, pero 3 dividido para 2, eso no tenemos, entonces dividimos 3, dividimos para 2 y saldría 1.5. Sumamos el 1.5 que nos aparece aquí, que se representa por 3 dividido para 2, más 6 y más 18, ¿no es cierto? 18. Entonces, el resultado de la respuesta del ejercicio A sería 25,5 ohmios. ¿Por qué? Porque aquí solamente hay que sumar. Aquí nos pide que solamente calculemos la resistencia total. Sumar 6, sumar 18 y sumar 3 dividido para 2, que 3 dividido para 2 salía ¿a cuánto? A 1. Sí, miremos, 3 dividido para 2, alguien que no miró, 3 dividido para 2, a 1. Perdón, 3 dividido para 2, 1.5. ¿Sí? Así fue como calculamos aquí este resultado.
y luego sumamos más 6, y luego sumamos más 18. ¿Sí? Entonces, más 6 y más 18, así fue que sacamos 25.5 ohmios. ¿Por qué? Porque aquí solamente estamos sumando los ohmios, el resultado sale ohmios. Pasemos al ejercicio B. El ejercicio B ya tenemos calculado prácticamente en enteros, no hay nada más que hacer que sumar 13 más 12 sale 25 y más 40 sale 65 ohmios. 13 más 12, 25 más 40, 65 ohmios, en este caso, el resultado del ejercicio B. Como pueden darse cuenta, fue muy fácil. Simplemente sumamos y sumamos. Pero cuando nos topamos con un dato o con una resistencia en factoriales, perdón, se me fue el nombre, en fraccionarios, perdón, simplemente dividimos. ¿Ok? Sigamos al siguiente ejercicio. Vamos al ejercicio 3.4. ¿Qué nos pide el 3.4? Dice, aquí hay que calcular en ese circuito la fuente de tensión, o sea, el voltaje, ¿no es cierto? Si nos hemos olvidado cómo se calcula el voltaje, dice que el voltaje, acá arriba está, es igual a la resistencia total por la intensidad. Repito, voltaje es igual a resistencia por intensidad. El ejercicio número 3.4 dice que el voltaje no lo tenemos, pero sí tenemos el amperaje, que es 5 amperios, ¿no es cierto? La A que significaba amperios, ¿no es cierto? Esa es la intensidad. Y acá tenemos un conjunto de números que sería el total de, en este caso, los ohmios o resistencia. 16 más 23 más 4. 16 más 4 son 20, más 23, 43. Si de pronto tenemos dudas, podemos hacer la sumatoria en la calculadora. 4 más 16 y más 23, 43. Entonces, ya tenemos el dato de la resistencia, que es 43, y ya tenemos, en este caso, el amperaje, que son 5, es decir, la intensidad. 43, recuerden, ¿no? Recuerden en la memoria 43. Ahí está el número 43. Y recordemos cómo era el cálculo del voltaje. Nuevamente ponemos, alguien se le olvidó, hay que multiplicar los 43 por 5. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es resistencia por intensidad. Entonces decimos, ¿no? Estamos en el ejercicio 3.4. Ahí, listo. Entonces, 43 por 5 igual 215. ¿Qué unidad de medida? Voltios, porque nos pide voltaje o fuente de tensión, que es exactamente lo mismo a que nos referimos. 215 voltios cuando nuestra resistencia es de 43 y nuestra intensidad es de 5 voltios. 5 amperios, perdón. 5 amperios, mil disculpas. 5 amperios es. ¿Ok? Entonces, aquí que hemos hecho, multiplicamos todo el contenido. Bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, de pronto se van a confundir, van a pensar que está vacío. No, no está vacío, acá arriba está 4, 16 y 23. Eso salió 43 por 5 y la respuesta nos salió 215 voltios. Aquí no se alcanza a ver muy bien la V, vamos a ver. De pronto se van a confundir y dicen, bueno, profe, ¿y eso qué es? ¿No es cierto? ¿Y eso qué es? Es voltaje, ¿no es cierto? Ahí está, voltios. Muy bien, así de sencillo hemos hecho el 3.4, el 3.3, 3.2 y 3.1. Así de tan fácil, ¿no? Solamente es cuestión de sumar, solo es cuestión de multiplicar, solo es cuestión de dividir. Vamos al ejercicio 3.5. Aquí tenemos algo parecido, pero en vez de darnos la intensidad, nos dan el voltaje. Pero ¿qué pide? La intensidad del cálculo. Ya no vamos a calcular de la misma manera, porque la fórmula para la intensidad es voltaje dividido para resistencia. Recuerden, voltaje dividido para resistencia. B dividido R. B dividido R. ¿Ok? Entonces decimos así. Total de resistencia, sumamos total de resistencia, ¿no es cierto? Vamos a ver. Tenemos 29 más 7, ¿cierto? Y más 12 ohmios, ¿no es cierto? Porque esto significa ohmios. Total, 48. Como decíamos que voltaje es dividido para resistencia, hay que dividir para 48. Entonces decimos
27 voltios, ahí está, no me estoy inventando, aquí abajo está, dividido para ¿cuánto? 48 igual 0.5625. Recuerden, sumamos 29 más 7, ¿cierto? Más 12, sale 48, y 27, que son voltios, dividido, así dice la fórmula, para 48 de resistencia, nos sale en intensidad 0,5625 amperios, ¿no es cierto? No se olviden que estamos calculando la intensidad, que se lo calcula con su unidad de medida de amperios, ¿sí? Entonces, por este circuito circula 0,56 amperios, o sea, es la intensidad por la cual corre la corriente. Esos 27 voltios tienen esa intensidad de 0,6 amperios, ¿ok? Y ya estamos terminando prácticamente, nos faltaría el 3.6, que se parece bastante a los anteriores, pero aquí hay un dato interesante, ¿no? Aquí tenemos que, dice que calculemos la resistencia de este circuito. Nos dan 12 voltios, ¿no es cierto? Nos dan 1.5 amperios, perfecto. Y nos dan tres resistencias, ¿no es cierto? Una resistencia que es 1 dividido por 4, 1 dividido por 6 y 5 dividido por 8. Ahí se pone un poquito complicado porque tenemos que hacer divisiones, pero ustedes saben que es muy fácil dividir, ¿no es cierto? 1 dividido por 4, ¿cierto? El que estamos haciendo desde el primero sale 0,25, ¿sí? 0,25, anotémosle por aquí, a veces la memoria es muy frágil. Seguimos sumando, más, ¿ok? Vamos al segundo, 1 dividido para 6, 1 dividido para 6, sale 0.16666, bueno, le vamos a poner 0.1666666, bueno, por ahí hay algún 7, no importa. Y el último es 5 dividido para 8, perdón, se abrió el navegador, ahí está. 5 dividido para 8 y 0.625. Entonces, tendremos que sumar más 0.625. Entonces, la resistencia total de este circuito saldría más 0, estoy haciendo para atrás, ¿no? Ya tengo este valor, ahora lo voy a sumar con el de acá, 0.16. 666, bueno, ahí le pongo un 7, que estoy aquí un poquito, digamos así, redondeando, más 0.25, y la respuesta de la resistencia total es 1. Este de aquí, ¿no? Esta R, 1.041667, ¿ok? Entonces, tal vez alguien dirá, profe, entonces, ¿para qué nos dieron estos datos de acá? Bueno, fue un poquito como para marearnos, como un poquito para sorprendernos, pero nosotros sabemos que la suma de las resistencias es igual a 1 dividido por 4 más 1 dividido por 6 más 5 dividido por 8, y nos salió haciendo las respectivas divisiones, y la sumatoria de todo lo que salió de las divisiones, 1,0416. Como ven, no hemos hecho gran cosa, simplemente hemos calculado, en este caso, la resistencia total de este circuito. Lo demás no importa, ¿no? Lo demás no importa, ¿por qué razón? Porque solo estoy calculando la resistencia total. Nos pide que calculemos R. Lo de abajo no le tomamos en cuenta por esta vez, pero sí nos sirvió como un poquito para pensar, ¿no es cierto? Tal vez ustedes ya querían calcular con la fórmula de la resistencia, ¿no? Tal vez alguien dijo, bueno, profe, yo ya me sé de memoria las cálculos de las fórmulas, y la resistencia es igual a voltaje para intensidad. Lo vemos, ¿no? Voltaje dividido para intensidad. También funciona. ¿Por qué? Porque debería salir lo mismo. Voltaje para intensidad. Voltaje es 12 dividido para 1.5. Me perdí la calculadora. Voltaje dividido por intensidad sería voltaje 12 dividido para 1.5. Aquí sale 8, pero como sabemos, no nos puso para marearnos nomás. ¿Por qué? Porque al final lo que pide es calcular la resistencia.
Obviamente son datos ficticios, ¿no? Son datos ficticios. Estos datos solamente eran para Mariana. Tal vez alguien dirá, la respuesta es 8. No, porque esos datos de aquí no concuerdan con esos datos de acá abajo, solo era para Mariana. Lo que hay que entender es bien claro, ¿no? Que toca calcular lo que pide, ¿no? La resistencia. En ningún momento pedía la resistencia del gráfico completo o la resistencia del circuito completo. Solo decía que calcule la R nada más, la resistencia total. ¿Sí? Bueno, mis queridos jóvenes, espero que hayan podido aprender estos pequeños cálculos. No les pido nada más que lo vuelvan a hacer, pero sí les solicito algo interesante, que todos los cálculos que vayan a hacer lo escriban en el cuaderno, paso a paso, primero cuando hacemos las divisiones de las fracciones, ¿no es cierto? Cada una de ellas, y después al final lo estarían sacando el resultado al final. Entonces, no lo hagan directamente, pero háganlo en el proceso que ustedes consideren. No les voy a imponer cuál es el proceso ideal, porque usted sabe que a veces como profesores de matemáticas, si no hacemos el proceso tal cual el profesor enseña, pues sacan 0. No, en este caso usted haga el proceso como aprendió. No se olvide, la resistencia se suma, pero para sacar primeramente cada uno de estos valores fraccionarios se los divide. Haga como usted haya aprendido, haga como usted considere. Primero calcule en este caso, la división de 1 dividido para 2 y 6 dividido para 5, y cuando tenga todos esos valores, los suma. ¿Sí? No hay ningún problema. Pero sí quisiera que me pongan el proceso para saber cómo se calcula. No se olviden la primera fórmula, ¿no? Esas serán las fórmulas para calcular el voltaje, esa es la fórmula para calcular la intensidad, y esa es la fórmula para calcular la resistencia. Pero, si usted va a calcular solo la resistencia total, aplicaría esta fórmula, por favor. Ahí les dejé, ¿no? Las fórmulas de R, ¿sí? La fórmula de RT, resistencia total. Ahora usted dirá, profe, ¿por qué no le salió la del 8? Bueno, porque ese ya no es un circuito en serie, ese es un circuito paralelo, y eso lo veremos la próxima semana. ¿Sí? Tal vez antes ustedes dijeron, profe, ¿a usted no le salió la de aquí? No, es porque ese ya no es un circuito en serie. Miren, ese es un circuito ya paralelo, porque aquí están paralelamente aquí hay un circuito mixto, ¿no? Está en serie, pero también está en paralelo, entonces por eso no le utilicé esa fórmula. Entonces traten solamente de utilizar la fórmula del circuito en serie, que es la primera, ¿no? Para las resistencias, ¿ok? Ahí les va a salir correctamente. Bueno, chicos, les dejo ahí. No lo hagan tan grande. Traten de resumir las fórmulas, traten de resumir los procedimientos. Pero lo importante es que hayan aprendido estos cálculos, ¿no? De mi parte, pues eso sería todo, ¿no? Si tienen alguna pregunta, pues bienvenido sea. Si no, pues les deseo que hagan bien los ejercicios. Yo estoy revisando, chicos, los ejercicios. No importa si ustedes los hacen de manera en el mismo documento, ¿no? O sea, aquí al final pueden hacer los procedimientos aquí en la computadora. De pronto va a ser difícil para ustedes de escribir, de pronto va a ser difícil para escribir, pero pudieran utilizar, ¿no es cierto?, las fórmulas. También pueden utilizar el mapa de caracteres en caso de que ustedes no encuentren un símbolo, como el omega. ¿Recuerdan la clase que les di? El símbolo del omega, el símbolo de, qué sé yo, el símbolo del amperio, el símbolo del voltaje. Entonces, si ustedes no encuentran esa simbología, aquí se encuentra en el mapa de caracteres. Todos los Windows tienen. Solamente escriben la palabra mapa y enseguida les sale el mapa de caracteres. Y ahí pueden encontrar los símbolos del omega. Bueno, cualquier símbolo que ustedes deseen utilizar en las fórmulas, aquí se encuentra. Y ahí pueden también utilizar ese tipo de fórmulas para que vayan escribiendo y vayan colocando números y también vayan colocando fraccionarios. Por ejemplo, si quieren colocar 1 dividido para 2, ponen el 1, ponen el símbolo de la división y dividido para 2, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema. Si no se complican la vida, no me vayan a estar buscando símbolos que no existen. Y si no, no hay ningún problema. Simplemente lo hacen en el cuaderno, le toman la fotografía, lo insertan aquí en este documento de Word, o si ustedes no tienen acceso al internet, pues me lo envían, o lo hacen en el cuaderno, le toman la fotografía y me la envían al cuaderno. Aunque sé que hay algunos jóvenes que tienen la habilidad, ¿no?, de que en el mismo documento que me lo envían de Word, ahí le pegan la fotografía de lo que hicieron en el cuaderno, que también es válido, ¿no? No hay ningún problema. Lo que sí me gustaría es que los ejercicios
tengan la partecita de la fórmula, cómo fue que calcularon, ¿no? No me van a poner solamente la respuesta, pues tienen que calcularla haciendo, obviamente, la fórmula. Pueden ser directamente la fórmula, ya con los datos ya podríamos decir reemplazados, ¿no? De la fórmula. Aunque se sugiere, no obligo, a que coloquen primero la fórmula y que ahí reemplacen los datos, pero como vuelvo y repito, no nos hagamos ningún problema, pero sí, al menos establezcan los datos que están utilizando para calcular el resultado. Eso nada más sería, jóvenes. Ha sido un gusto que hayan estado en esta reunión. Voy a tomar lista. Yo inicié a las 2 de la tarde en punto, pero si usted se perdió de algo, estoy grabando el video, ya mismo lo subo al YouTube y les paso en este momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.